para mí es un honor estar aquí con todas ustedes compartiendo esto de lo que estamos recibiendo información día con día y que ya no sabemos ni por dónde nos va a llegar situaciones difíciles. Y yo me voy a tomar la libertad de compartir pantalla con ustedes para irles mostrando más o menos eh, por dónde va todo esto que estamos viviendo. Entonces, voy a tratar de hacerlo muy rápido. Le comentaba a Lulu que tengo mucha información, pero voy a tratar de ser muy sucinta, pero que les quede como muy claro el origen, de dónde viene, de dónde surge y para qué, ¿no? ¿Cuál es el fin de todo esto? Y de hecho, pues es algo, su fin ya está impactando en las familias de hoy, desde el momento que los hijos ya no quieren tener hijos, que los de las nuevas generaciones ya no quieren tener hijos, prefieren tener perritos, que las mujeres reniegan de su propia maternidad y entonces es donde decimos, pues realmente ha impactado, realmente están teniendo éxito en esto que se propusieron hace más de 50 años. Bueno, pues es muy común para nosotros a partir de el, hace unos 10 años se empezaron estas movilizaciones de mujeres pidiendo el aborto legal, seguro y gratuito. Esto tuvo su origen primero en Argentina y ya se expandió por todo el continente americano, pero ya había tenido su paso por Europa. Sin estas manifestaciones tan fuertes como las que tuvimos en América Latina, porque la resistencia ha sido muy fuerte aquí. Cuando nosotros vemos todo esto uniformado, claramente hay mucho dinero detrás de estas movilizaciones. Acabamos de estar algunos integrantes de, pues, de BIFAC de Culiacán en la Cumbre de las Mujeres de Guadalajara, y ahí Sarah Winter, ahora Sarah Hoff, nos hablaba de su testimonio, de cómo ella fue financiada. Ella fue la creadora de los movimientos feministas liberales, que son las que rayan catedrales, las que se desnudan, porque bueno, hoy hay muchos tipos de feminismos y lo que llamábamos radical ahora son las que se van a las raíces y están las feministas abolicionistas, que son las que quieren acabar con la pornografía, la prostitución, la maternidad subrogada, y están las liberales o ultras, que son estas que se desnudan, destruyen ciudades y demás. Y ella habla cómo ella fue entrenada en Ucrania para movilización de masas y cómo ella recibía un sueldo y había un sueldo para todas las chicas que se presentaban en estos movimientos. Esto en Brasil. Se empieza en Argentina, va subiendo por Brasil, Chile, llega a México y bueno, no se va porque aquí en México ha habido mucha resistencia. También decía Ingrid Tapia, una constitucionalista que por cierto es candidata a ministra, la única católica provida, en donde ella decía que en un huequito que hubo de la Suprema Corte lograron proteger en más de 20 estados la vida desde la concepción, cosa que ahora también está destruyendo la corte. Pero bueno, a lo que voy es que hemos estado viendo estos movimientos en contra del patriarcado, que es claramente en contra del hombre, el violador eres tú. Esto es un grupo de las feministas alteradas desde Sinaloa, de Culiacán. Y bueno, decimos, ¿qué está pasando aquí? ¿De dónde viene todo esto? Esa es una lucha, ¿no? Pero por otro lado, de pronto empezamos a ver que un actor se convierte en mujer y se opera y se hace toda una cirugía y recibe todo tipo de propaganda para darnos a conocer que se puede de ser hombre pasar a ser mujer. Y entonces empiezan a aparecer grupos y noticias, por ejemplo, esta es de Reino Unido, donde dice, hey, 2 hombres tuvieron a un hijo. Pues por supuesto que no, ella es mujer, pero pues se hormonó y le salió barba y bigote, pero como no se extirpó el útero, pudo ser mujer, sus funciones biológicas siguen siendo naturales. Pero bueno, nos quieren vender la idea de 2 hombres. Aquí esta señora es mujer y este es hombre, están operados, claramente es un tema mental, el cambio de género, que eso, bueno, ahorita no vamos a tener tiempo de explicar, pero a mí me parece que sería muy importante otro tema sobre qué es la sexualidad, qué es la identidad de género, qué es la orientación, qué es todo esto, porque ya estamos en un momento en que no entendemos y no sabemos qué es una cosa u otra. Estas personas lo que tienen es disforia de género, un problema en su identidad, en su sexualidad, y entonces se hacen creer mentalmente que son hombre o que son mujer.
pero realmente la biología es la biología. El problema es que, bueno, pues ya tuvimos una Miss España, que era hombre, han abordado todo tipo de deportes, pero van por los niños. Y entonces vemos que en Guadalajara, en Sinaloa, ya hay iniciativas de ley para modificar el sexo, que ahora le llaman género, que vamos a ver que esto es parte de la ideología, desde la niñez. Entonces decimos, aquí van hacia la confusión de la niñez justo en una etapa en donde se consigue la identidad sexual, donde el niño se ve y se acepta como hombre y la niña se ve y se acepta como mujer, que es entre los 3 y los 6 años. Y justo a esa edad, ahora con los nuevos libros de texto, están metiendo una serie de actividades para confundirlos en su identidad sexual. Y entonces que no sepan si son hombres o si son mujer. Y decimos, como, ¿para qué quieren esto? Para sus fines. Ahorita vamos a ir viendo cuáles son sus fines. Este movimiento de drag queens, donde van hombres disfrazados grotescamente de mujeres, van a jardines de niños a contarles cuentos, las mamás felices, normalizando esto, como si fuera una actividad cultural, cuando es una actividad ideológica, porque desde ahí les están metiendo a los niños la idea de que pueden ser lo que quieren ser. Aquí en Culiacán ha habido un solo intento de hacer esto. Anunciaron con bombo y platillos un evento de cuentacuentos en un parque y pues se los arruinamos. Resulta que como parte de mi organización Vía Familia, pues conseguimos que los jóvenes fueran disfrazados de Superman, de princesas, de reinas. Contratamos unas chicas que son organizadoras de eventos, conseguimos alcancías, pusimos mesitas, sillas para que pintaran los niños y todos los niños del parque estaban con nosotros. Allá donde estaban las cuentacuentos estaba completamente vacío o más bien con adultos. Que eso fue algo disruptivo y que no han vuelto a intentarlo, ¿no? Pero bueno, ya está sucediendo en todos los estados y necesitamos estar como muy activos para poder interrumpir estas cosas. El asunto de los drag queens es que también ya está llegando a la niñez. Evidentemente, este es un niño que la mamá pues lo tiene vendido a toda esta comunidad LGTB, que no es lo mismo la comunidad LGTB que el lobby. El lobby es el que tiene dinero para pagar a diputados, a senadores, para poder modificar las leyes. Ese es el lobby. Entonces, esta mamá tiene vendido y alquilado a su niño ante el lobby para que el niño salga en sus eventos y en sus shows. Ya no solo estamos hablando de que la gente diga yo soy transexual, puedo cambiar de sexo, ahora ya transespecie. Resulta que estas dos personas, este es un hombre y una mujer, decidieron que no son, no pertenecen al género humano, sino son animales, son lagartos. Y se han hecho toda una serie de operaciones en su cuerpo para parecerlo. Estos hombres son en Noruega, se tatúan y se venden, claro que salen en los espectáculos y en los shows financiados por todo este lobby que les comento. Como parte de los transespecies, pues tenemos este chico que él considera que él no es de este mundo y entonces hizo toda una serie de procesos en los ojos, en su cara para parecer un alien, o este chico que se hizo toda una serie de cirugías para parecer un elfo. Claramente estos son temas mentales, de salud mental, pero la ideología de género lo está introduciendo para cumplir sus fines de los que vamos a hablar. Este es el colmo de las aberraciones. Este señor estuvo casado con esta señora y tuvo 8 hijos. A sus casi 50 años decidió que él no era hombre, sino que era una mujer atrapado en el cuerpo de un hombre. Pero no solo eso, sino que era una niña, no un adulto, o sea, transedad. Y entonces se empieza a vestir de niñita y el colmo del colmo es que lo meten a un orfanato en Canadá porque está huérfano y esta familia lo adopta. Esta familia enferma que adopta a una niña de 8 años, lo adopta a él que se cree de 6 años. Entonces, díganme si no hay tanto dinero como para que en un orfanato reciban a un señor, padre de 8 hijos, que de la noche a la mañana decide que es hombre y que es niña. ¿Sí? Canadá, en Sinaloa, es como el pionero en toda esta agenda de género. Un poquito de historia.
¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué de pronto vemos un bombardeo por todos lados, en las leyes, en los currículums académicos, en las series de televisión, en todo? Bueno, desde 1934 en México, Plutarco Elías Calles, ante la revolución que dijo, no ha terminado, perdimos la guerra, pero ahora es momento de tomar las conciencias de la niñez y de los adolescentes. Ellos deben pertenecer a la revolución, evidentemente está hablando del socialismo. Y esto, el último bastión de los cristianos es la escuela. Entonces, a través de la escuela, desde 1934, han venido cambiando la historia y han venido modificando las cosas para que nosotros creamos otra realidad. Esto en México. Pero vamos a ver el origen de toda esta agenda de género a nivel internacional. Y esto tiene su origen en las diferentes olas del feminismo. La primera ola fue, digamos, la más auténtica. En ella fue donde las mujeres trabajaban, no pedían trabajo, ya trabajaban las mujeres, pero pedían jornadas justas de 8 horas, tiempo para salir a comer, pedían salarios justos, pedían derecho a la educación y pedían el derecho al voto. Empieza en 1790 y viene terminando hasta 1950. En los 50 aparece la segunda ola. Bueno, en esta primera ola, pues vemos muchas de las cabezas de estos movimientos eran mujeres pro vida, mujeres de familia, que lo que peleaban era tiempo para estar con sus hijos y con su familia. Ellas trabajaban en las fábricas. ¿Qué pasa después? Que esto va a ser un dato importante. A lo largo de la historia, las mujeres han formado parte de la jornada laboral. Pero en los años 30, en 1929, después de la Gran Depresión en Estados Unidos, se vendió la idea, era tan fuerte la crisis económica que dijeron, a ver, ¿cómo vamos a solucionar para que todas las familias tengan un ingreso? Bueno, vamos a hacer esto, que solamente un miembro de la familia trabaje fuera del hogar y traiga dinero para que más familias puedan tener ingreso. Y entonces empezaron con toda una serie de propaganda para que las mujeres se quedaran en casa. Y entonces salían estos anuncios donde salían las mujeres con mandil y galletitas, nada como estar en casa y poder hornear para mi familia. Y fue una propaganda que entonces muchas mujeres empezaron a desistir de trabajar fuera del hogar y esto generó que más familias pudieran tener ingreso. En lugar de doble ingreso por familia, pues un solo ingreso. Estamos hablando que esto surge desde los 1790. En 1929 fue la Gran Depresión de Estados Unidos, donde empieza a cambiar todo este concepto de que la mujer se quede en casa, cosa que después en los años, a partir de los años 60, con la segunda ola, todo empieza a cambiar. La mujer tenemos derecho de salir a trabajar, la mujer, porque bueno, donde trabajaba la mujer era en hospitales y en escuelas, entonces ahora queremos entrar a las empresas y empieza esta ola que ya pedía igualdad con el hombre. ¿Sí? Somos iguales, tenemos los mismos derechos, pero ya en sus anuncios ya se ve machismo es fascismo, ya se empieza a ver un intento de lucha contra el hombre. Después surge esta tercera ola, en donde ya es una exigencia de equilatarse al hombre, de no porque la mujer no sea igual al hombre en dignidad, sino en esta exigencia empieza a renegar de su propio cuerpo. Si recuerdan, en los años 60, en la liberación sexual, surgen los anticonceptivos, que es donde empieza el primer deslinde de la sexualidad con la reproducción. ¿Sí? O sea, tú tienes derecho al goce sexual y tienes derecho a evitar ser madre. Y en esto es donde empieza esta igualdad con el hombre, porque el hombre pues no se embaraza, entonces queremos ser como el hombre. En esta tercera ola, fíjese qué interesante, dice, queremos reconocimiento por nuestras habilidades, cosa que en la actualidad no quieren reconocimiento por las habilidades. En el Congreso, ¿qué es lo que exigen? Hombres y mujeres 50 y 50% por, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. No es por mis habilidades, sino es porque me toca 50% y 50%. Ahora ya otro porcentaje lo lleva a la comunidad LGTB, pero no es por las habilidades, sino únicamente por la proporción que toca.
Después de estas luchas, aparece la cuarta ola. Todo esto fue por la liberación femenina. ¿De qué se querían liberar? Del hombre y de la maternidad. Y después surge la cuarta ola, que es la que estamos viviendo, en donde ya es una lucha frontal en contra del hombre, pero también de la mujer misma, de lo que es propio de la mujer, como es la maternidad. Todos estos movimientos son los que inicia el grupo Femen con Sarah Hoff, que les recomiendo su libro, Cómo evitar que tu hija sea feminista, algo así se llama, en donde es acabar con el patriarcado, el violador eres tú, y donde la lucha es feroz contra el hombre. Dentro de todos estos movimientos vamos a hablar de las feministas marxistas, porque estas son las que escriben toda la ideología de género que hoy estamos viviendo. Una de las más importantes, o sea, o conscientes de que son marxistas, es Shulamit Firestone en 1970 y escribe su Dialéctica del Sexo, en donde habla ya de esta revolución feminista y donde dice, primero hay que abolir la función reproductiva de la mujer. Hay que hacer uso de todas las tecnologías, incluso de la reproducción artificial. Ya empieza en 1970 a hablar de la reproducción artificial para que no seamos las mujeres las que tengamos que vivir esto, y ya habla en 1970 de la legalización del aborto. El término que hoy se le da a la abolir la función reproductiva se llama autonomía reproductiva. Váyanse dando cuenta cómo van cambiando el lenguaje. Esto se llama ingeniería del lenguaje. ¿Qué es lo que surge en ese entonces? Empieza Planet Parenthood, empieza a aparecer, pero como una forma de control natal. Y entonces surge como una organización de ayuda a las mujeres para poder controlar si quieren o no tener hijos. Pero una de las fundadoras, que es Margaret Sanger, junto con el papá de Bill Gates, que él fue uno de los socios, y por supuesto los Rockefeller están involucrados, el fin de ellos era acabar con las razas no minoritarias, sino inferiores, ¿no? Ellos hablaban de que había que, por un lado a las mujeres les decían, es que tú no tienes por qué ser incubadora, pero por otro lado decía, tenemos que acabar con todas estas hombres menos aptos para la sociedad. Y justo estas clínicas se empiezan a poner en los barrios negros, en los barrios pobres. Ahí es donde surge Planet Parenthood, primero con el fin de control natal, y ya después lo que hoy sabemos que son clínicas del aborto. ¿Qué es lo que pasa en México? Como el año pasado, en todas las instancias de gobierno ya no se felicitó el Día de la Madre, se felicitó el Día de la Maternidad Libre y Voluntaria. Este es un anuncio, una publicidad que puso Gobernación. O sea, no felicitamos a todas las madres, no, felicitamos el Día de la Maternidad, o sea, ya la mujer no es la que vale, le quito valor a la madre, lo que vale es la maternidad libre y voluntaria. Entonces, aquí ya de lo que están hablando, esto es la ingeniería social y del lenguaje, es no vamos a festejar a las mamás, vamos a festejar las que quisieran tener hijos, pero el evento, o sea, el evento de la maternidad, no a la persona. Entonces, si se fijan, es una forma de despersonalizar. Pero ¿de dónde surge? De vamos a abolir la función reproductiva y vamos a legalizar el aborto. Y entonces en México lo vemos transformado como, bueno, pues hoy en día solo queremos festejar a las que quisieron ser mamás, no a las que obligaron, que este es un discurso que tienen las feministas hoy. ¿Qué más dice Shulamit Firestone? Hay que lograr la absoluta independencia económica de mujeres y niños, ¿sí? Para que pueda prescindir del hombre, ¿sí? Ese es el interés. Incluir a todas las mujeres en todos los aspectos de la sociedad y a los niños. Entonces aquí estamos hablando de un tema de adultificar a los niños. Lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando se les otorga, cuando se forma o se aprueba la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y si ustedes se fijan, no fue en México nada más, fue en todo el mundo al mismo tiempo, que es, como les digo, todo viene en cascada. No es casual lo que estamos viviendo, es una agenda internacional. Entonces, ¿cuál es la idea?
dice ella, hay que destruir la distinción cultural entre hombre y mujer y entre adulto y niño. ¿Esto a dónde le suena que va? Pues hacia la pederastia, a que el niño, y así ya lo dicen ahora, tenga derecho a disfrutar su sexualidad. Y dice esta gobernadora de España, se me fue el nombre, dice, sí, que el niño tenga derecho a disfrutar su sexualidad y mientras haya consentimiento no hay problema. ¿Sí? Montero. Entonces dice, hay que lograr la libertad de las mujeres y niños y también su libertad sexual. Y luego ella lo dice textual en su libro, el fin expreso de todo esto es la destrucción de la familia. Este es el mero objetivo de la ideología de género, destruir a la familia. Para ellos es la fuente de represión psicológica, económica y política. ¿Sí? Y entonces empiezan a surgir esta revista, Parents. Parents en inglés significa padres, o sea, papá y mamá. Y si ustedes se fijan, ya en las portadas no aparecen papás. Y en el único lugar donde aparece papá son dos papás. Entonces, se fijan cómo una ideología, cómo le empiezan a traducir en revistas, en programas, en series, en una serie de cosas en donde las familias, y escúchenlo bien, dije familias, porque esta es una ingeniería del lenguaje. Antes se hablaba de la familia como única forma constituida por hombre, mujer y los hijos. Y entonces ahora empiezan a hablar de las familias, para que pueda caber todo tipo de familias, que es una forma de destruir la familia natural. No me gusta decir tradicional, porque para ellos si algo es una tradición hay que romperla, hay que destruirla. Es la familia natural, ¿sí? La que realmente da hijos. ¿Qué más dice Shulamit Firestone? Dice, el socialismo, porque ese es su objetivo, introducir el marxismo, el socialismo, no puede ser construido si no se logran cortar los lazos de una generación con la siguiente. ¿Por qué? Porque de una generación a la siguiente transmitimos tradiciones, valores, religión, cultura, todo eso lo transmitimos de padres a hijos. Entonces dice, hay que destruir los lazos de las generaciones para que el Estado pueda formatear desde la raíz a los niños. Y aquí empiezan el kinder obligatorio desde los 3 años y ahorita no tardan en poner la sección maternal obligatoria. ¿Por qué? Recuerda lo que decía Plutarco Elías Calles, desde la niñez vamos formando y tomando las conciencias de los niños. El proceso de destrucción de la familia no se puede dar de un momento a otro, miren qué lista, sino que va a llevar cambios paulatinos que involucran la pedofilia, lo dice Shulamit Firestone. ¿Qué vemos ahora? En las actas de nacimiento en México ya se anuló la palabra padre o madre y por supuesto ya no vienen los abuelos. Lo único que dice son datos de filiación. Y entonces ya pueden de ser dos hombres o dos mujeres los tutores o responsables de la educación de los hijos. ¿Se fijan cómo van cambiando las cosas sutilmente? Nosotros ni cuenta nos dimos a qué horas nos modificaron las actas hasta que vamos a sacar una nueva y vemos que ya no dice papá y mamá, ya dice datos de filiación y ya no vienen los nombres de los abuelos. Cortar lazos de una generación a otra. Dice Firestone al principio, la transición a todos los cambios y de las relaciones sexuales son tan paulatinos que vamos a aceptar la monogamia, ¿sí? Pero después de muchas generaciones, nuestras estructuras psicosociales tienen que cambiarlo a lo no familiar para que entonces se vuelva obsoleta la familia monógama. ¿Les suena que ya hay abiertamente swings y toda una serie de cosas aceptadas socialmente, intercambio de parejas? Sí, bueno, tiene todo esto un origen y ha venido un adoctrinamiento de fondo muy fuerte. Y dice que en un futuro haya households, no hogares, households donde vivan gente de todo tipo y que no necesariamente los unan lazos consanguíneos. Dice, entonces tendremos que abolir el concepto de infancia para que el niño tenga plenos derechos legales y sexuales. Ojo, cuando se implementó la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes, hay un artículo completo de los derechos sexuales y reproductivos de los niños y los adolescentes. En Sinaloa lo logramos quitar.
En Sinaloa no lo permitimos. Vinieron 6 personas de UNICEF a querernos presionar, chantajear, es que tienen que aceptarlo y no lo aceptamos y gracias a Dios era todavía un gobierno donde predomina la izquierda era muy poca y a pesar de que el PRD y gente del PRI como Sandra Lara querían imponer todo esto, no lo lograron. Entonces, el Sinaloa es el único estado en donde no están contemplados los derechos sexuales y reproductivos de niños y adolescentes, pero en todos los demás estados sí están. Y entonces, ¿qué significa esto? Que una niña puede ir a la Secretaría de Salud y le pueden dar condones a los 10, 12 años, o anticonceptivos, o poner un intradérmico para que, hormonal, para que no se embarace, y los papás ni enterados, porque está en la ley de los derechos de los niños. Pueden ir a abortar. Fíjense, aquí acaba de haber un caso gravísimo en Culiacán que ya está legalizado el aborto, en donde solamente en el hospital de la mujer se llevan a cabo. Y el director de la clínica habla, el doctor en los medios y dice que está muy preocupado porque pues los abortos se han multiplicado como nunca se imaginaron, ya hay más abortos que en partos, pero que tenían el caso de una chica de 14, 13, 14 años que llevaba 4 abortos. Díganme si no es negligencia no haberlo denunciado a la fiscalía. Claramente esta niña está siendo víctima de abuso y violación en su familia. Y quizás su familiar es el que la lleva a abortar para seguir abusando de ella. Y no avisó a los padres, no avisó a la fiscalía y es una menor de edad. Y eso en Culiacán no está permitido por la ley de los derechos de los niños. Entonces, están pasando cosas que decimos, ¿cómo puede ser posible? Pero bueno, entonces, si yo le doy los derechos plenos legales y sexuales a los niños, vamos a ir destruyendo la paternidad, ¿no? Para ellos es el enemigo a vencer. Y entonces, ¿cómo vamos destruyendo la paternidad? Con todos estos cursos de nuevas masculinidades. Entonces, pero fíjense cómo todo se conjuga. No solo dan cursos de nuevas masculinidades en las universidades o en las preparatorias, la moda, las revistas, las series, se están ridiculizando al hombre y quitándole toda esta capacidad que tiene de protección, de otorgar seguridad, lo están vulnerando porque para ellos es destructiva la paternidad. Otro concepto de Shulamit Firestone dice, si el niño puede elegir relacionarse sexualmente con adultos, 1970, puede escoger a su propia madre para inaugurarse, para iniciar. Entonces vamos destruyendo el tabú de relaciones entre adulto y niño, entre homosexuales y por supuesto entre la propia familia, ¿no? Dice, hay 2 límites para la pedofilia. Una, el consentimiento del niño y el otro, el límite biológico del niño. ¿Cómo lo vemos hoy en día? Este anuncio es del año pasado en Almería, en donde empiezan a aparecer en todas las paradas de camiones y arriba de los botes de basura en España, en Almería, que dice, si dice no, no es agresión. No es sexo, perdón, es agresión. Y entonces si dice sí el niño, entonces es consentido y entonces pueden abusar de él. Cuando el niño, antes de los 21 años, no tenemos la madurez neurológica del lóbulo prefrontal, que es donde se toman las decisiones. Pero esto ya empieza a aparecer. Entonces, ven el caminito, primero está el concepto, está el escrito, para dónde va dirigido, y entonces empieza toda la propaganda alrededor de esto. Otra feminista radical es Einstein Sheila, en su libro Capitalist, Patriarch and the Case of Socialist Feminism, perdonen la pronunciación, dice, la meta del feminismo sería reventar al mismo tiempo el régimen patriarcal y el sistema capitalismo. La destrucción del primero, o sea, del régimen patriarcal, se va a asegurar con la destrucción de la familia y el matrimonio. Y luego la destrucción del sistema capitalista, aboliendo la propiedad privada, cosa que ya está sucediendo en la Ciudad de México. ¿Sí? Dice, la familia desempeña un papel ideológico, esto que yo les decía, la familia es la que transmitimos valores, religión, cultura, tradiciones. Entonces dicen ellos, no,
la familia desempeña una tradición ideológica, hay que destruir, porque son un cultivo de la creencia en la libertad, en el individualismo, en la igualdad básica. No, hay que destruir a la familia, ¿sí? Y entonces aquí nos aparece la ex secretaria de Gobernación y acaba de salir del Senado, Sánchez Cordero, donde dice el gobierno debe de educar la sexualidad de los niños, no los padres de familia. Y actualmente, nada más que no tomé el screenshot, ahí acaban de decir la semana pasada que los niños no son de los padres, que los niños son del gobierno, son del Estado. Entonces, todo esto que tuvieron sus ideólogas en los años 70, hoy lo vemos ya con toda esta gente formada y adoctrinada queriéndonoslo imponer. Entonces dice Sheila, la clase sexual mujer, ya se fijan, la lucha ya no es entre las clases sociales, ¿sí? Como es en el comunismo, los proletariado contra los burgueses, no. Ahora la clase sexual mujer, o sea, ya ahora la lucha es entre el hombre y la mujer. Dice, no solo es biológicamente oprimida, porque podemos tener hijos, para ellos eso es opresión, sino es culturalmente oprimida. Entonces hay que acabar con la definición cultural de sexualidad humana de heterosexualidad, porque la heterosexualidad, la relación entre hombre y mujer, es la base de la opresión política de la mujer. Y entonces empieza el adoctrinamiento en caricaturas, donde ya vemos dos parejas de mamás, dos hombres novios, en caricaturas. No se diga en las series, ahorita no hay serie, película, que no salga no solo una pareja homosexual, sino ya transexual. También lo acabamos de ver en una serie de los famosos, ¿no? Y la que gana es un hombre o el que gana. Entonces, aquí empieza toda esta ideología, le empiezan a permear de manera tan sutil que se va normalizando. Otra socialista feminista marxista es Judith Butler, que es la que introduce el concepto de género. Ella dice, a ver, no podemos luchar contra el sexo, porque el sexo es biológico y pues solamente hay dos, hombre y mujer. Pero si creamos el concepto de género, que es una construcción social, ahí puede caber cualquier cosa que nosotros queramos. Y entonces, por parte de la ONU, hubo en 1985 en el Cairo, una conferencia por parte del área de población, en donde las conclusiones terminan en Beijing en 1995, y ahí se empuja que todos los países van a cambiar la palabra sexo por género. Es decir, México, por medio de unas feministas que mandaron, que no sabemos ni quién son, creo que Patricia Mercado iba entre ellas, firmaron el acuerdo de empezar a cambiar y a modificar el lenguaje, no solo, fíjense qué interesante, no solo en el hablar de género en lugar de sexo, sino de hablar con lenguaje, con circunloquios gramaticales, es decir, chiquillas y chiquillos, niñas y niños. Y esto fue en la época de Cedillo, del presidente Cedillo, cuando entra Fox, no crean que es payasada de él empezar a hablar así, es una imposición de la ONU porque hubo un acuerdo que así iban a tener que hablar los políticos. Ahí me da risa porque la que fue secretaria de la mujer hoy es la presidenta de Jucopo, y fue a hablar el secretario de la Defensa ante los diputados y lo cayó más de 5 veces porque él hablaba, entonces, todo, vamos a ver porque todos tengan seguridad, y lo interrumpía la presidenta Jucopo y decía, aquí va a hablar con corrección política, y va a decir todos, todas y todes. 5 veces lo cayó al secretario de la Defensa. Dice uno, bueno, ¿qué le pasa? Por supuesto que cuando yo he ido al Congreso a mí no me han impuesto nada porque yo les digo desde el principio, voy a hablar en perfecto castellano y por economía del lenguaje voy a hablar sin circunloquios gramaticales. Y entonces digo todos y nadie me anda corrigiendo con que todas y todes, porque es parte de la ideología, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí empieza todo este tema y entonces, fíjense lo que ella dice. Eh, Hoy vamos a ver que un varón o masculino, desde el género, puede significar un cuerpo femenino o uno masculino. Y una mujer o femenino puede estar en un cuerpo
masculino. Y entonces vemos que en España, y a mí me gustaría que se pongan mucha atención en todo lo que ocurre en España, porque de allá nos llega en cascada, empiezan a aparecer estos anuncios en espectaculares, en camiones urbanos, en todos lados donde dice hay niñas con pene acá y niños con vulva. Es decir, estas dos evidentemente son niñas, pero ellos quieren decir que este es niño y estos dos son varones, pero quiere decir que esta es mujer. Entonces, cuando esto pasa, no sé si recuerdan que Hazte Oír hizo un camión donde decía las niñas tienen vulva y los niños tienen pene y fueron multados, censurados, les quitaron el camión, entonces mucha gente les empieza a patrocinar más camiones, incluso a México, Juan Dabdub trajo como 3 camiones que anduvieron circulando donde decía esto, ¿por qué? Porque esto es ideología, esto no hay niñas con pene ni hay niños con vulva, pero esto es hablar del género, ya no es hablar del sexo. Cuando hablamos de ideología, ¿de qué estamos hablando? Una ideología son una serie de ideas y pensamientos que se han hecho para conservar o transformar un sistema social, económico, político, cultural. ¿Y en qué se basan? Ingeniería social, que esa la hacen a través de hoy, redes, medios de comunicación o escuelas, ingeniería del lenguaje, que ahorita vamos a ver algunos aspectos, y la ingeniería psicológica. Estos 3 son con lo que nos han venido queriendo hacer cambiar la mentalidad y usan para esto la ventana de Overton, a través de lo cual algo que era impensable, por ejemplo, la pederastia, como un adulto, como un niño, van llevando varias etapas hasta que empieza a hablarse de lo más común. Oye, pues si los musulmanes se casan con las niñas, ¿qué tiene eso de malo? Oye, pues si en Chiapas, pues entonces viene como a querer normalizar algo que no es normal. Y ese es el primer paso, la pederastia. Pero lo segundo es el incesto, que es uno de los conceptos que quiere imponer Shulamit Firestone y Sheila, el que la madre tenga relaciones con su hijo y el padre con su hija, o sea, romper toda la estructura familiar. Parte de la ingeniería del lenguaje. Les doy un ejemplo. ¿A qué le llaman terapia de conversión? Yo entiendo la palabra conversión como convertir a alguien en algo que no es, ¿no? Pero no. Para la ideología de género, conversión es que un niño, varón, que empieza a sentirse mujer y que quiere usar vestidito y falda, tú lo lleves a terapia para que logre identificarse con lo que él es, un varón. Ellos le llaman eso conversión, como si tú quieras convertirlo en algo que no es, cuando es todo lo contrario. Tú quieres afirmarlo en lo que sí es, pero ellos le llaman afirmación de género a hormonarlo, meterlo a mutilaciones y cirugías para cambiarle de género. Esto le llaman afirmación de género. ¿Y qué es lo peor? Que empezó en el lenguaje y ahora ya está en nuestras leyes. En Sinaloa ya prohibieron la terapia de conversión. O sea, yo si quiero atender a alguien que tiene confusión en su identidad sexual, puedo ir de 3 a 8 años a la cárcel por atenderlo. Porque incluso aquí en Sinaloa prohibieron la atención voluntaria. No solo que los papás lleven a su hijo confundido, sino que alguien por su propio pie quiera venir y que se enteren, puedo ir a la cárcel. Así de aberrante está, porque para ellos yo lo quiero convertir en lo que no es, cuando lo que yo quiero es que se acepte y se asume su propio sexo. Pero esto es ingeniería del lenguaje. Claro que cuando vimos prohibir terapias de conversión, sí, sí, porque lo vas a convertir en lo que no es, pero aparte porque según ellos usamos electroshocks y violencia, ¿no? Entonces, bueno, creo, díganme si esto no es violencia, si esto no es maltrato. Hormonar a un niño de 8 años con bloqueadores hormonales, luego darle hormonas cruzadas de por vida, mutilarlo, esterilizarlo. Esto es el mayor acto de violencia médica, pero no es así. Entonces, bueno, ¿qué es la ideología de género? Un sistema de pensamiento cerrado que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer son construcciones sociales. Y entonces nos han vendido la idea de que no usemos estereotipos de género, que eso de que las niñas de rosa y los niños de azul hay que quitarlo, el lenguaje.
A mí me encanta lo que hoy están haciendo los jóvenes, ¿no? Cuando la develación del sexo, porque es como, mira, a mí no me vas a imponer tus cosas, yo voy a tener un niño o voy a tener una niña, ¿no? Entonces empiezan a sustituir palabras, ya no dicen sexo, dicen género, porque el gran enemigo a vencer es la naturaleza y la biología. ¿Sí? Con la ideología de género van a oír muchas palabras nuevas como hegemonía, el sexo hegemónico, patriarcado, patriarcal, constructo social, hay que deconstruir la paternidad, la heterosexualidad es obligatoria y es impuesta, homofobia, transfobia, sororidad, estereotipos, paridad de género. Esta es la palabra que se me había olvidado, que en los congresos por paridad de género hay mitad hombres y mitad mujeres, no por capacidad, ¿no? Palabras como libre desarrollo de la personalidad, igualdad sustantiva, todo esto que están metiendo hoy en nuestras leyes es parte de la ideología de género. Quiero hablarles un poquito del lenguaje. ¿Cómo empezaron cambiando sexo por género? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que, los católicos, los que estamos dedicados a estos temas, tenemos que hablar de sexo. Las personas tenemos y nacemos con un sexo. El género es una imposición, según la OMS, hay más de 100 géneros ya. No, vamos a hablar de sexo. Hay que hablar de la familia, no de las familias. Hablar de las familias implica familias homosexuales, familias, las mujeres estas que se casan con el perro, con el árbol, etcétera. Ya no, si se fijan, no se habla de esposos o novios, sino es mi pareja. Y hablar de pareja, yo de pronto tengo pacientes cuando me dicen, es mi pareja. A ver, ¿qué significa que es tu pareja? ¿Son esposos, son novios? Lo que me dice es que son pareja sexual, pero sin compromiso, porque el ser novios implica compromisos, ser esposos más compromisos, pero el lenguaje nos lleva a un tipo ya de relaciones y de cambio social. Ya no se habla de procreación, sino de reproducción. Yo reproduzco un CD, yo reproduzco un cassette, bueno, las que usábamos cassettes, yo reproduzco música y ahora reproduzco hijos, como si fuera una cosa material, cuando la palabra esencial es procrear. En lugar de feto bebé, producto conjunto de células, al aborto o la terminación del embarazo, se le llama hoy interrupción del embarazo o derechos sexuales y reproductivos. La ¿No? eutanasia, Creo que pues la me acuerdo. muerte digna. La identidad sexual, hoy le llaman identidad de género. A mí me encantaría que podamos tener una sesión sobre esto para poder nosotras tener claro qué es cada cosa. El matrimonio natural hoy es el matrimonio tradicional. Entonces, si es una tradición, pues las tradiciones se acaban. La confusión sexual le llaman opciones de género. En lugar de decir está confundido, en los manuales de psiquiatría cambiaron la palabra de la confusión sexual, que era un trastorno mental, se consideraba un trastorno mental, ahora le llaman disforia de género, o sea, está disociado en lo que él piensa y lo que siente, pero lo están queriendo quitar. ¿Para qué? Para que deje de ser un trastorno mental. Por ejemplo, la anorexia es un problema de autopercepción. La niña está flaca y se ve gorda. El terapeuta no va a ir con la mamá y le va a decir, oye, cómprale ropa 3X y pon la dieta porque ella se cree gorda, hay que tratarla como gorda. Claro que no. Tienes que ayudarla a cambiar su percepción. En el caso de las personas que no se identifican con su sexualidad, la tarea sería ayudarlas a que se acepten y se vean y encontrar por qué motivo no acepta su sexualidad, en lugar de hormonarlos y meterlos a mutilaciones y una serie de cirugías donde de por vida va a ser esclavo. A la anticoncepción hoy se le llama autonomía reproductiva, o sea, yo soy libre de mi cuerpo. Ahora la discusión en los congresos no está en si tiene vida o no el feto, la discusión está en qué es mi cuerpo y yo decido si tengo hijos o no. Ojo, no solo se quiere desfigurar y acabar con la figura del hombre, sino de la mujer también. Si escuchan en los congresos, ya no hablan de mujer, dicen persona menstruante, persona gestante y persona lactante. El año pasado hubo una iniciativa de Morena para eliminar la palabra mujer de las leyes y que quedara persona menstruante o gestante para que cupieran todos los transexuales, ¿sí? Para proteger a todos, toda la gama de
de gente que se cree mujer sin serlo. Entonces, gracias a Dios no pasó esa iniciativa, pero para allá van. O sea, desde el momento que tú ves que en la ley dicen la persona gestante, pues es eliminar a la mujer. Y lo peor es que las mismas feministas usan esa palabra. Las funciones sexuales, ojo, yo en mi cuerpo tengo unas funciones fisiológicas de mi propia sexualidad y tengo funciones reproductivas, lo mismo que tengo funciones digestivas, respiratorias, circulatorias, endocrinas. Son funciones corporales, pero fíjense, ahora lo convirtieron en un derecho. El derecho sexual es que yo puedo tener relaciones sexuales con quien yo quiera, como quiera y a la hora que quiera. Y al hablar de función reproductiva y cambiarlo a derecho, entonces yo puedo tener el derecho de hacer con mi cuerpo lo que yo quiera y matar a mi propio hijo en mi propio vientre, ¿sí? Entonces, lo que son funciones corporales lo convierten en derechos. Yo quiero ver a qué horas nos dan el derecho a respirar, ¿verdad? La explotación reproductiva, que es contratar a una mujer para que tenga mi hijo, le llaman vientre subrogado de alquiler. No, no estás rentando un vientre, estás rentando a toda una mujer que va a tener una serie de cambios completos en su cuerpo. Los derechos humanos hoy parecen derechos LGTB, el matrimonio, pues hoy es amor libre, igualitario, lenguaje, todas, todos, todes, todos, todo esto. Nosotros no debemos hablar ni escribir así. Nosotros es todos o todas. Infancia o niñez, hoy le llaman infancias o niñeces. En Argentina tampoco se felicitó a los niños el Día del Niño, sino felicidades en el Día de las Niñeces. Cuando hablamos de infancias, estamos despersonalizando. Hoy se habla no de niños trans. En Guadalajara está la ley por las infancias trans y entonces es como si fueran un grupo despersonalizado. Hay que hablar de niños y niñas de infancia. La infancia es una etapa de la niñez, pero no puedes quitar a la persona de en medio de eso. Y la facultad de decidir, que es una facultad humana, antropológica que tenemos de tomar decisiones, o le llaman el derecho. Entonces, cuestiones como nuestras propias funciones las están convirtiendo en derecho. Entonces, yo tengo el derecho a decidir. ¿Qué implica? Ya voy cerrando. Todo esto, pues que hay cambios en las políticas públicas, derecho a preferencias sexuales, al placer, a construir mi propia identidad sexogenérica. Esto genera derechos reproductivos como antinatalistas, vientre subrogado, interrupción del embarazo y todos estos derechos derivados, ¿no? Un matrimonio igualitario, adopción por parejas, etcétera. ¿Cuál es la idea? Romper con la propia persona, con su origen, con su naturaleza y con su vinculación a los demás, ¿no? Finalmente, ¿quién está detrás de esto? Ahorita está la ONU, con sus financieros como el banco BC Morgan, los Rothschild, Soros, Bill Gates, Monsanto, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. ¿Por qué en México se implementa todo esto? Porque debemos mucho dinero. Y entonces parte de los acuerdos es implementar estas agendas. ¿Sí? Las universidades como Harvard, Hopkins, el Club de Bilderberg, la Reserva Federal, por supuesto Planet Parenthood, que ellos elaboran todos los manuales que hoy están llevando en las escuelas los niños. Hay un manual que se llama de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Educación Sexual Integral para Europa, 1910, y que es la que hoy se impone en los libros de texto. O sea que no estamos ajenos a lo que pasa por allá. Esto es nada más una muestra de cómo todo esto, el gobierno, ya no solo las redes sociales, sino el propio gobierno lo empieza a vender. ¿Y cuando empieza? 2016, viene Peña Nieto con un préstamo multimillonario de Europa y inmediatamente implementa el Día contra de la Homofobia y una serie de cosas. ¿Qué hay con esta ideología de género? Pues lo que vemos aquí encimita del iceberg es el matrimonio entre homosexuales y el aborto. Pero por abajo ya hay la adopción, la identidad sexual, la reproducción asistida, la desestructura de la personalidad, de la familia y de la sociedad y la reducción poblacional. Este es el fondo. Esto es lo que no vemos. Quieren bajar los índices poblacionales y para ellos el camino es destruir a la familia, destruir la propia identidad de la persona. ¿Cómo se ve ahora en leyes? Bueno, pues nada más rápido les digo, en Inglaterra ya no puede decir un doctor que madre a una gestante
porque para no ofender a los que no se sienten mujeres. En Inglaterra ya no pueden decir que nació un niño o una niña, ya por ley, sino tienen que decir que el médico le asignó un sexo, el género niño o niña. En Ontario te pueden quitar la patria potestad si el padre no acepta que su hijo se identifique con otro género. Y esa iniciativa ya está en Sinaloa. En Sinaloa, Almendra Negrete metió una iniciativa para quitar la patria potestad a los papás que no acepten, que rechacen a sus hijos por su orientación sexual, identidad sexual o expresión de género. ¿Qué significa expresión de género? Por cómo se viste. O sea, que si mi hija sale con escote y minifalda y yo le digo, oye, no puedes vestirte así, es su expresión de género. A mí me pueden meter 3 años a la cárcel. ¿Sí? Así de absurdo es esto. Y bueno, pues, ¿qué pasa? La Secretaría de Salud, que a pesar que todo lo que es, va a privilegiar la atención a los niños trans por encima de cualquier otro padecimiento. Bueno, ahorita no atiende nada. Aquí, bueno, esto pasó en Sinaloa, en 3 años se aprobó el aborto, matrimonio igualitario, cambio de género en niños, discurso de odio. A mí me pueden meter a la cárcel por decir que los hombres tienen pene. El crimen de odio, si aparece un muerto y resulta que es de la comunidad LGTB, la cárcel va hasta 50 años, mientras que si es cualquier persona son hasta 8 años. Prohibieron la terapia a las personas con confusión en su identidad sexual, ¿no? Entonces hoy lo que está prohibido es decir la verdad. Este es un anuncito de lo que pasó en España, que dentro del programa educativo se incluye curiosidad sexual y juegos eróticos. Esto fue en España. ¿Y qué creen que pasa en México? Que hubo una convención en mayo, fue en 2022. El conversatorio fue el embarazo en niñas y adolescentes. Y esta señora, que es experta no sé en qué, dijo que hay que enseñar juegos cachondos, eróticos y sensuales a los niños, niñas y adolescentes. Oye, el tema era prevenir el embarazo y tú quieres esto. Sí, fue en 2020. Claro, todo está encaminado a la pederastia. Y bueno, en plena pandemia, la Secretaría de Salud dice que nosotros estamos comprometidos en reducir los riesgos de la mujer víctima de violación y por lo tanto, antes que nada en la pandemia, el aborto seguro en la Ciudad de México. Y bueno, es tanta la confusión que ya tuvieron que sacar un glosario para que el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, para que entendamos el nuevo vocabulario, qué es asexual, qué es bisfobia, qué es binarismo, qué es cisgénero, qué es cisexismo, qué es estigma, estereotipo. Ahí lo pueden encontrar en internet. Pero así de absurdo está, están hablando tal lenguaje que ya la gente común no entendemos y entonces ya tuvieron que sacar el glosario, ¿no? Y bueno, pues en mayo ya prepárense, que viene el Día de la Diversidad, ya no solo va a ser el mes del orgullo gay, ahora ya nos crearon otro día para el Día contra la Transfobia. Y bueno, ¿de dónde viene todo este dinero? En México se recibe a través de ONU Mujeres, a través de Fondo de Semillas de Open Society de Soros y de este programa que se llama Spotlight, que viene de la Unión Europea, 500 millones para todo esto del feminismo y todo esto de las marchas y la ideología de género y el aborto, y todo esto, ¿quién puede contra 500 millones de euros? Sí, o sea, nosotros en nuestra lucha hacemos lo que podemos, pero no tenemos ni recursos para hacerlo. Lo único es poder entender qué es lo que hay de fondo y poder luchar contra esto. ¿Qué decía este Papa Benedicto? La ideología de género es la última rebelión de la criatura con su condición de criatura. Dice, con el ateísmo el hombre moderno pretendió negar la existencia de Dios, ¿no? Con el materialismo intentó negar su propia existencia y su libertad. Con la ideología de género el hombre moderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. ¿Y qué dice el Consejo Pontificio para la Familia? El desafío más peligroso para la familia viene de la ideología de género, nacida en los ambientes feministas y homosexuales anglosajones y ya difusa ampliamente por el mundo. Vamos contra nuestro sexo, nuestra biología, nuestra naturaleza. Y el Papa Francisco, pues dice, parte de la ideología es negar la certeza profunda según la cual el hombre existe como varón y hembra y a quienes ha sido asignada la tarea de la transmisión de la vida. ¿Sí? O sea, la iglesia nos pone en alerta, dice el Papa, la ideología de género busca borrar la diferencia sexual entre el hombre y una mujer, es una colonización ideológica, presenta una sociedad sin diferencias de sexo, vacía el fundamento antropológico de la familia, se exporta de Europa,
cancela las diferencias sexuales al dar un paso atrás y denunciar la ideología de género no implica negar ayuda o compañía a los homosexuales. ¿Qué les recomiendo? Pues buscar, seguir en redes a gente como Agustín Laje, Muñoz Iturrieta, Miklos Lucas, todos ellos están hablando, hay más, ¿no? Pero todos ellos están hablando de estos temas y los libros, por ejemplo, estos libros a mí me encantan, que habla de las diferencias entre el hombre y la mujer, las diferencias psicológicas, pedagógicas, sociológicas. Uno es el sexo del cerebro, el otro hombres y mujeres, cerebro y educación. María Calvo tiene en YouTube varios podcasts, la pueden seguir, ya para una educación diferenciada, la masculinidad robada. Y sobre ideología de género, les recomiendo el libro negro de la nueva izquierda, La batalla cultural del Aje, La revolución sexual global de Gabriel Kubli, Atrapado en el cuerpo equivocado de Pablo Muñoz Iturrieta, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan de Pablo, Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres de Alicia Rubio, actualmente diputada por Vox, y Marionética, los expertos de la ONU imponen su ley, de Margaret Peters. Ahorita ya también pueden comprar los libros de Cristina Martínez, que habla mucho de la ideología de género y de todo esto que estamos viviendo hoy. Y bueno, pues nada más, si quieren seguirnos en nuestras redes de Vía Familia, ahí publicamos mucha información sobre estos temas, que pues pueden ser de mucha ayuda, de mucha pues conocimiento, ¿no? De lo que estamos viviendo y como ven clarito, el camino es cómo acabar con la familia, con la naturaleza humana.